hacer una tarea que en la costa, en la tierra donde yo nací, en Colombia, se llama raspar la olla del cucayo, que consiste en que uno llega cuando todo el mundo ha comido y lo único que encuentra es el fondo del caldero. Entonces yo siempre fui experto en comer precisamente el raspado de la olla, pero lo adecentaba con un toquecito de guiso por encima. Vamos a ver si el guiso me sale bien. Les voy a contar la historia de mi relación con Gabo, o sería más exacto decir de mi no relación con Gabo, o sería más exacto decir de mis encuentros con Gabo, o sería más exacto decir de mis pocos encuentros con Gabo. Hace 2 años estaba en Medellín, en un hotel. Medellín es la segunda ciudad de Colombia, y le puse una cita a Jaime García Márquez, hermano de Gabriel, para que desayunáramos juntos al día siguiente. Empezamos ese desayuno, el más largo de mi vida, a las 8 de la mañana y lo terminamos a la 1 de la tarde. Nunca había estado en un desayuno que durara 5 horas. Y es por la sencilla razón de que ese señor es un palabrero, un tremendo contador de historias, y me mantuvo en vilo a lo largo de esas 5 horas contándome historias de su célebre hermano mayor. Ese desayuno es parte de mi búsqueda de Gabriel García Márquez. Ese día Jaime me contó que en cierta ocasión en que él cumplía años, Gabriel le dijo: te tengo un regalo, pero para darte ese regalo te toca ir conmigo a Nueva York. Allá en Nueva York está el regalo que te voy a dar. Jaime es un hombre muy esquivo para montarse en aviones. Sin embargo, fueron a Nueva York, llegaron a un restaurante y de pronto Jaime descubrió que la sorpresa era que tenían una cena con Woody Allen. Entonces, estaban todos con sus mujeres, Woody Allen también. De pronto Woody Allen empezó a tocar el clarinete. Ambos empezaron a hablar de sus abuelos, Woody Allen del suyo y Gabo del suyo. Jaime tenía una cámara fotográfica que Gabriel le había regalado ese mismo día, y estaba incómodo porque quería tomar la foto, pero no se atrevió a hacerlo, lo cual prueba por qué Gabriel sí fue periodista y él no. Y entonces, cuando terminó la cena, Gabriel le dijo a Jaime: yo quedé muy lleno, yo quisiera irme para el hotel caminando para ver si por lo menos bajamos un poco la llenura, ¿no? Perfecto. Los dos hermanos se fueron caminando y cuando pasaron por el puente de Brooklyn, Gabriel García Márquez dijo: qué maravilla ese puente, ¿no? El ser humano, después de todo, sí ha creado cosas maravillosas, cosas que valen la pena. Y le preguntó a Jaime: tú que eres ingeniero, porque Jaime es ingeniero civil, ¿qué piensas de ese puente? Entonces Jaime le dijo: yo pienso que ese puente es una maravilla, pero es que aquí en este país el progreso se hace materialmente. En este país hay gobernantes tan berracos, tan maravillosos, que hacen las obras. La gracia es lo que pasa en el país nuestro, donde los gobernantes no hacen un carajo y los puentes los tienes que hacer tú en tus novelas. Entonces, cuando Jaime me dijo eso, yo sentí que era una pieza más de esa larga búsqueda que he venido haciendo de Gabo. Algunas veces voy a leer algunos fragmentos de una charla que tengo acá y algunas veces voy a improvisar. ¿Sí? Segundo. Les voy a hablar en este fragmento del García Márquez periodista. El reportero García Márquez propicia una revaloración de lo que en términos periodísticos se conoce como noticia. Tiene un rango de intereses amplio a la hora de informar. Sabe ver la importancia de los acontecimientos que para los demás son intrascendentes. Presta atención a las creencias de la gente,
a los mitos populares, como es avesado, descubre lo noticioso que resulta un hombre común y corriente que no ha muerto, ni ha matado, ni ha sido nombrado ministro, ni ha descubierto la penicilina, ni se ha ganado una lotería, ni ha sobrevivido a una calamidad. En una palabra, tiene claro que lo significativo no siempre es lo apremiante y en consecuencia es capaz, incluso en momentos en que no está amparado por el reconocimiento, de poner los ojos más allá de la agenda determinada por la prensa ortodoxa. García Márquez nació, como todos ustedes saben, en Aracataca, una provincia, un pueblo del departamento del Magdalena, en la costa caribe de Colombia, y allí nosotros, los nacidos en el Caribe colombiano, hemos tenido en la oralidad una forma de resistencia, una forma de sobrevivir a la dureza del entorno, al abandono, a la falta de cobertura que ha habido durante muchos años, durante mucho tiempo, a la pobreza, a la exclusión. Yo crecí en un pueblo donde la luz se iba a las 6 de la tarde y lo único que podíamos hacer en ese momento era sacar unas mecedoras y hacer unas tertulias, ¿no? Entonces se armaban unos diálogos comunales y descomunales, digo yo, porque uno hablaba con el vecino de allá y con el de allá y con el de allá. En el Caribe colombiano la esquina es el altar de la vida, es el espacio de encuentro, el espacio de reconocimiento del otro, el espacio de aproximación. En el Caribe uno ve qué tan bonita se ha puesto la hija del compadre en la esquina. Uno se entera de los chismes. Yo he dicho varias veces que en todas partes hay chismosos, pero que en mi tierra los chismosos son tan virtuosos que se dan el lujo de chismosear en tiempo futuro. Allá no le dicen a uno que a Susana la embarazaron, sino que la van a embarazar. Y normalmente el tiempo le da la razón al chismoso, ¿no? Fíjense, les voy a contar aquí algunas cosas de Gabo que me han impresionado cuando empecé esa búsqueda. Miren esto tan bello. Resulta que cuando Gabo era, como él mismo se definió, un escritor joven, feliz e indocumentado, cuando era un hombre que creía en sí mismo, aunque no necesariamente los demás creyeran en él, cuando era un hombre que estaba forjando su obra como un artesano de la palabra, como un trabajador esmerado, porque era un animal de trabajo, escribía y escribía y escribía en momentos en que el papá le decía, comerás papel, porque el papá quería que fuera abogado y él defendió su vocación literaria contra viento y marea. Estando en México, una noche vio a su hijo Rodrigo llorando porque tenía hambre. Y miren lo que le dijo: hijo, mañana habrá leche, te lo juro, duérmete tranquilo, sueña que mañana tomarás mucha leche. Y así hacía que su hijo se durmiera. Cuando una persona tiene el don de conjurar los duendes a través del lenguaje, es una persona a la que hay que tomarse en serio. Otro día, él mismo le dijo a Rodrigo, aquí debo decir que estos son datos tomados de un libro que se llama Gabo no contado, de Darío Arizmendi. Estas dos mini historias que estoy contando en este momento. Otro día, había un problema de falta de plata en la casa y Gabo dijo, miren, todo esto se va a resolver con el hombre del maletín negro. Hay un hombre que tiene un maletín negro cargado de plata y en algún momento ese hombre va a entrar por esta casa, se los aseguro. Se los aseguro. Y entonces él dijo eso y los hijos se acostaron tranquilos. Cuando Gabo dio el batazo de 4 esquinas con base llena al publicar 100 años de soledad, que se volvió una celebridad en una semana, un editor lo llamó emocionado, sabía que lo que había ahí era oro puro, y le dijo, señor, usted no tiene contrato de largo plazo, yo quiero contratar de sus próximas novelas. Entonces Gabo le dijo, lo espero acá en la casa, véngase a tal hora. Y el tipo se presentó con un maletín negro.
El tipo se presentó con un maletín negro cargado de plata. Yo empecé a buscar a Gabo cuando era chiquito, cuando tenía 12 años. Me cayó en las manos el libro 100 años de soledad y empecé a ver esa maraña de nombres repetidos y me extravié en ella, ¿no? Yo decía, pero ¿por qué coño todos se tienen que llamar José Arcadio? ¿Por qué todos se tienen que llamar José Arcadio? ¿Por qué todos se tienen que llamar Aureliano? ¿Qué tipo tan hijo de puta? ¿Cómo me hace esta vaina? Y entonces no entendía y obviamente un niño cuando no entiende se aburre. O sea, a mí siempre me ha aburrido lo que no entiendo. Yo no tengo mucha paciencia frente a las cosas que no puedo entender. Entonces lo tiré por allá y no lo seguí leyendo. Pero a los 20 años lo volví a tomar en las manos y sentí el poder de un brujo. El poder de un brujo que me hipnotizó, que me embrujó y que luego ya no me dejó salir de ahí nunca más. Ese Gabo era musical porque cuando uno lee a Gabriel García Márquez, los dos primeros renglones son literatura y en el tercero ya empieza la música y en el cuarto hay que poner un par de maracas porque es un escritor con un gran oído, con una gran alquimia para el lenguaje, un escritor que tiene mucho sentido de la eufonía. Ese también le habló al que yo era y le sigue hablando al que yo soy. También me dediqué, cuando lo buscaba, a verlo desde lejos, así como me gustaba ver fotos de Albert Camus con el cigarrillo por aquí de medio lado, me encantaba ver fotos de Gabo con ese bigote así como de charro mexicano que no ha pasado por la peluquería, y a oír las entrevistas, ¿no? Una vez un periodista en Colombia le preguntó, ¿eres egocéntrico? Y él respondió, yo creo que no hubiera hecho lo que he hecho si no fuera egocéntrico. Y le dice el periodista, ¿y vanidoso? Y mire lo que responde, una belleza. No tanto como podría, fíjate. Tu pregunta, sigue Gabo en la respuesta, tu pregunta me hace acordar de un amigo mío que cuando le preguntaban eso mismo decía, antes era presumido, ahora soy perfecto. Ese mismo periodista le pregunta, ¿para usted qué es la timidez? Y da la respuesta más hermosa que yo he oído en la vida. Dice, para mí la timidez es no saber qué hacer con las manos. Y yo creo que eso aclara mucho, porque yo creo que todos escribimos porque no sabemos qué mierda hacer con las manos. O sea, no sabemos qué hacer con las manos. Aunque confieso que la respuesta que más me gusta de escritores a la pregunta de ¿usted por qué escribe? Es la de Sofocleto el peruano, que decía, escribir es la única forma de hablar sin que a uno lo interrumpan. Entonces yo creo que todos escribimos porque no queremos que nos interrumpan cuando estamos echando el cuento. No voy a leer más porque me vuelvo aburrido. Yo les diré lo siguiente, García Márquez, un escritor maravilloso que va a seguir creciendo a través del tiempo, un escritor que nos dio claves para mirarnos a nosotros mismos, un escritor que tenía un gran sentido de la ocurrencia también, era muy ocurrente. Aquí en Caracas, cuando ganó el premio Rómulo Gallego, que lo vino a recibir, dio un discurso y dentro del discurso echó un cuento. No sé si algunos lo han visto por ahí, seguramente. Ese discurso de él es famoso porque es un discurso que era en realidad una historia que contaba, ¿no? Y lo que contó fue lo siguiente, no lo recuerdo textual, pero voy a contarlo como lo recuerdo. Además, él mismo empezó a violar el pacto cuando dijo, la vida no es lo que sucede, sino lo que uno recuerda. Bueno, entonces yo le voy a seguir la corriente al hombre. Vino aquí a Caracas y dijo que en cierto pueblo del Caribe colombiano, una señora amaneció una mañana con un mal presentimiento. Entonces la señora le comunicó a sus dos hijos que tenía ese mal presentimiento, que ella pensaba que ese día iba a pasar en el pueblo una tragedia terrible. Los hijos le dijeron, no, aquí no pasa nada. Este pueblo está tan jodido que ni siquiera las tragedias vienen aquí. Entonces,
Entonces, uno de los hijos, de todos modos, se inquieta por la revelación y va a la casa del carnicero y le dice al carnicero, véndame el doble de la carne que me vende siempre porque mi mamá amaneció con el tema de que aquí va a pasar hoy una tragedia. El carnicero, cuando llega el nuevo cliente, le dice, llévese el triple de la carne que aquí va a pasar una tragedia. Entonces el nuevo cliente alarga el chisme y en cuestión de pocos minutos ya el chisme es de dominio público en todo el pueblo. Por la tarde, el hijo de la señora, el que empezó a expandir el chisme, está jugando billar con un compañero, le falta una carambola para ganar, una carambola muy fácil, y la erra, no acierta, ¿no? Entonces dice, no, yo sí creo que es verdad lo que dice mi mamá. Aquí va a pasar algo terrible porque yo esta carambola nunca la he fallado, ¿no? El chisme se sigue expandiendo y entonces alguien dice, definitivamente, aquí sí va a pasar algo malo hoy. Yo no voy a esperar que venga esa tragedia, yo me voy de este pueblo. Entonces, monta todas sus pertenencias en una mula y abandona el pueblo. La gente lo ve cuando por la única calle del pueblo se aleja y se va, y un segundo habitante dice, pues yo también me voy. Y luego se va el otro, y luego el otro, y luego el otro, y se arma un éxodo. Entonces alguien dice, pero si ya nos estamos yendo todos, ¿para qué dejamos este pueblo en pie? Vamos a quemarlo. Entonces saca un cerillo y lo tira y todo el pueblo empieza a arder. Y en ese momento aparece la señora que tuvo el presagio y dice, y decían que yo estaba loca, ¿cierto? Cuando busco a Gabo en su literatura de ficción, encuentro a un narrador aluvional, a un narrador al que yo defino con una palabra poco ortodoxa que es encoñador. O sea, es el tipo que te envicia cuando lo lees. Cuando leo al García Márquez de la no ficción, encuentro al mismo narrador. En esencia me parece a mí que era un gran narrador, pero también era un tremendo poeta en prosa. Ustedes saben que la poesía no se reduce al verso del poema que lo contiene. A veces hay poesía en todas partes, menos en el poema, porque el poema es malo, ¿cierto? Entonces, García Márquez, cuando uno lo encuentra como escritor, lo encuentra como escritor enorme, ¿cierto? ¿Qué encuentra? Humor, gracia, encanto, una gran capacidad de adivinación, mucha intuición, mucha malicia literaria. También encuentra muchas ocurrencias. Vuelvo a buscarlo en Voces Ajenas. Le pregunto a un periodista, ¿te consideras elegante? Y él responde, si me considerara elegante no me preocuparía tanto por la ropa. Y aquí da una respuesta muy bella. ¿A usted le gusta el poder? Me gusta el poder que tengo, que es el de ser complacido por mis amigos. Hay una cosa de García Márquez de la cual se habla poco, y era su enorme capacidad de trabajo, su lucha, su esfuerzo, su disciplina feroz a prueba de balas y cañones. En un libro que escribió y que recomiendo muchísimo en Colombia, Silvana Paternostro, es una periodista que nació en mi ciudad y vive en Estados Unidos. El libro se llama Soledad y compañía. Un personaje que conoció a Gabriel García Márquez cuando estaba en mala situación económica en México, escribiendo 100 años de soledad, le contó que al final de cada jornada de trabajo, cuando estaba tan metido en ese libro, salía hinchado, porque somatizaba el estrés de la escritura y terminaba cada jornada hinchado como si fuera un boxeador que está librando un combate y que se está llevando una paliza. Yo digo, el que no se hincha mientras escribe no tiene derecho a echar el cuento. ¿Cierto? Y lo último que les quiero contar es que, como he seguido buscando a Gabo, y lo busco, y lo busco, y lo busco, lo he encontrado 2 veces en persona en mi vida que lo vi. Una de ellas le di la mano y me la apretó de tal manera que no me la soltaba, y la verdad a mí tampoco me daba la gana de que me la soltara.
me encargaron hacer una crónica para buscarlo. Y fui a la zona bananera, o sea, el espacio geográfico descrito en su literatura, hablé con muchos de sus personajes, hablé con familiares, hablé con la nana que lo cargaba cuando estaba el niño, que todavía está viva esa nana, es casi centenaria. Y descubrí, al final de ese viaje, que estaba buscando a Gabo donde no debía buscarlo, que es en el espacio de afuera, porque resulta que yo lo tengo por dentro, ya que es el único brujo al que le creo. Muchas gracias.